Hemos visto ya los conceptos básicos de agricultura y cambio climático. Hemos contextualizado ya la huella hídrica como una parte importante de una familia de huellas. Ahora ya podemos meternos un poco en el tema concreto de la huella hídrica en sus antecedentes generales y sus componentes. La huella hídrica, por definición, es el volumen total de agua dulce utilizado para producir un bien o servicio, contabilizando toda su cadena de valor, toda su cadena de suministro. Es un indicador que contempla el uso, por lo tanto, directo e indirecto del agua. Básicamente, la huella hídrica viene como el desarrollo posterior de unos conceptos que se fueron desarrollados unos 10 años antes. La primera vez que aparece la huella hídrica como concepto en un documento científico es en el año 2003. Pero anterior a eso, unos 10 años antes, como les digo, habían aparecido ya conceptos como el del agua virtual o el agua verde. El agua virtual es un concepto que pretende contemplar toda el agua necesaria para producir un bien o un servicio y entender el comercio internacional como un flujo no de materia, sino de agua requerida o contaminada. Así el agua verde considera el agua almacenada como humedad del suelo. En el ciclo hidrológico, cuando el agua cae como precipitación, dependiendo de lo que encuentre en la interfase suelo-vegetación, una parte de esa agua va a escurrir, otra parte va a percolar, van a recargar fuentes de agua superficial o subterránea, pero una parte se va a quedar almacenada como humedad del suelo. Esa agua es la que sostiene la vegetación natural y sostiene el requerimiento hídrico de los cultivos que no requieren riego, o por lo menos la proporción que no requiere riego. Básicamente, el desarrollo de esos dos conceptos permitió desarrollar los componentes de la huella hídrica. Por lo tanto, cuando hablamos de huella hídrica, no es correcto hablar de la huella hídrica, sino de las huellas hídricas, pues son tres. Es la huella hídrica azul, la huella hídrica verde y la huella hídrica gris. Las dos primeras hablan del impacto en términos de la cantidad del agua, dependiendo de la fuente de la cual tomemos el agua. La huella hídrica verde será el impacto sobre el agua verde. La huella hídrica azul será el impacto sobre el agua azul. Y la huella hídrica gris, que habla del impacto en términos de calidad del agua. La huella hídrica así tiene varias dimensiones. La primera es una dimensión geográfica, puesto que la huella hídrica es geográficamente explícita. Eso significa que la huella hídrica se refiere a una zona puntual, a una zona en concreto, y esta es la principal diferencia que tiene, por ejemplo, la huella hídrica con la huella de carbono. La huella de carbono se puede compensar puesto que usted en una zona del mundo está generando gases efecto invernadero por un proceso productivo, pero finalmente está hablando de un fenómeno atmosférico. Por lo tanto, sería válido compensar con captura de carbono, puede ser en una zona muy lejana. No así en la huella hídrica. Si usted genera una huella hídrica en una zona en concreto, debería compensarla en esa misma zona. Y cuando hablamos de esa misma zona, estamos hablando de agua. Por lo tanto, estamos hablando implícitamente de una cuenca. Por lo tanto, es geográficamente explícita, eso es muy importante. Por otro lado, es temporal. La huella hídrica tiene que estar referida a un periodo de tiempo, sea un mes, un año, pero tiene que estar claramente referida a ese periodo de tiempo. Y por otro lado, es acumulativa. La huella hídrica incorpora el agua indirecta y el agua usada directamente. Por lo tanto, cuando se habla de la huella hídrica de un producto, se habla de la huella hídrica de todos los procesos asociados a ese producto. Entonces aquí tenemos los conceptos básicos de qué es la huella hídrica verde, qué es la huella hídrica azul y qué es la huella hídrica gris. Y básicamente la huella hídrica verde y azul, como lo mencioné antes, es el impacto que dejamos sobre el agua verde o sobre el agua azul. La huella hídrica gris habla del impacto sobre la calidad del agua y por lo tanto determina cuál es el volumen necesario para que el cuerpo receptor sea capaz de asimilar un contaminante determinado. Debemos tener en cuenta que la huella hídrica azul y verde se refieren al agua extraída de la cuenca y no retornada. Esto significa que tenemos que tener muy claros los conceptos entre, por ejemplo, extracción de agua, consumo de agua y uso de agua. Extraer no es lo mismo que consumir o que demandar. La demanda de agua es lo que se precisa o lo que se necesita para cubrir el requerimiento hídrico de un proceso. Pero ese requerimiento no necesariamente está cubierto, puede no estar cubierto. La extracción es
sacar físicamente un volumen de agua de la fuente, pero no necesariamente eso significa consumo, ni significa uso. Normalmente podría equipararse el concepto de uso y extracción, puesto que la extracción no se da sino por obra humana. Por lo tanto, extraer implica de alguna forma usar el agua. No obstante, consumo de agua es únicamente desde el contexto de la huella hídrica el agua que se usa pero no retorna. Por lo tanto, cuando me ducho en la mañana, yo realmente soy un usuario de agua, no un gran consumidor de agua. La única agua que consumo es el agua que se evapora, porque el resto del agua va por el drenaje. De esta forma tenemos las bases generales para entender qué significa el valor de la huella hídrica de un producto. Por ejemplo, en este momento estamos viendo en pantalla una taza de café que tiene una huella hídrica promedio mundial de 140 litros. ¿Qué significa eso? Que un café cultivado en Costa Rica, un café cultivado en Vietnam o un café cultivado en Colombia o en Brasil tiene aproximadamente un valor equivalente a ese, pero no necesariamente ese. Y eso hace parte, eso es la suma de toda la cadena de suministro. Así podemos encontrar la huella hídrica de muchos productos, bienes o servicios, como los que estamos viendo en pantalla. Tenemos el azúcar, un tomate, una copa de vino, la carne de vaca, una hamburguesa, un papel y cualquier otra cosa, como veremos en el video a continuación. Muchas gracias.